Muy buenas, estamos aquí para hablar de temas interesantes. Quiero hacer una serie de capítulos de podcast con Angélica sobre temas poco hablados o poco conocidos. Vamos a hablar de un escritor que va a hablar ahora Angélica, un escritor famoso, un escritor que fue mentor de Bob Proctor y sobre todo tiene un pequeño libro que es una joya, de un tesoro. Buenas tardes, Angélica. ¿De quién estamos hablando? Pues estamos hablando de Earl Nightingale. Del, bueno, no fue el único mentor de Bob Proctor, pero creo que fue uno de los que más le impactó. Y de hecho estuvo trabajando con él. Cuando entró en la industria del crecimiento personal, lo aprendió de la mano de Earl Nightingale, sí. Mm. Un gran escritor, sobre todo tiene un librito pequeño que a mí, cuando lo leí, me impresionó. En tan pocas palabras como se puede tener tanta información. La verdad que es impresionante. Bueno, yo creo que al final, fíjate, la información no es tanto lo que dices, sino cómo lo dices. Entonces encontramos pequeñas joyas, ¿no? Libros que son realmente joyas de información, ¿no? Hay libros que no tienen que ser muy extensos, pero en cambio dan información, dan claves. Y en esto Will Nightingale creo que se destacaba por esto, porque además él también fue una persona que, si no recuerdo mal por lo que explicaba Bob, creo que fue de los primeros personas que grabó, o sea, grabó lo que antiguamente eran los discos aquellos famosos, ¿no? Los del tocadiscos. Hizo grabaciones en los que él hablaba sobre, bueno, libros que él había leído de crecimiento, porque él se dio cuenta que era una manera de llegar más a la gente, ¿no? Y decía Bob que él creó la industria del... Él consideraba que había creado él la industria de el crecimiento personal, y además tenía un programa de radio en América que se hizo muy, muy famoso por esto, ¿no? La verdad es que sí, que eso, la verdad, se hizo muy famoso, pero tenía, como hemos dicho, una información muy potente. Yo te quería preguntar, o quiero que hablemos sobre un tema importante de él, ¿no? Cómo resolver un problema. Y Mm, la primera pregunta que quiero debatir contigo un poco se llama mm, ¿cómo se relaciona la mm. capacidad de resolver problemas con la definición del personal, perdón, con la definición personal del éxito? Y sobre todo, cómo podemos adaptar esta habilidad a nuestras metas individuales. Quiero decir, cómo podemos mejorar nuestra capacidad de resolver problemas. Y la siguiente pregunta sería cómo nos adaptamos para resolver esos problemas con nuestras metas. Fíjate que es interesante porque la pregunta la planteas ya la capacidad para resolver problemas y ahí está la clave. Esa capacidad de resolver problemas se logra porque es algo que se puede lograr y se puede desarrollar, pero con algo muy claro. Tenemos que saber que al final el éxito está muy relacionado con el estado de la mente. Es decir, la gente que logra grandes éxitos en su vida, la gente que logra tener realmente, bueno, metas importantes, son personas que tienen orden y claridad mental y eso lo convierte en un estado mental. Y aquí viene el enlace que has hecho tú, ¿no? ¿Cómo podemos tener esa capacidad de resolución de problemas y relacionarla con el éxito? Pues las personas que tienen éxito son personas con orden y claridad mental y cuanto más orden y claridad mental tienes, más estás preparado para desarrollar tu capacidad de convertirte en una persona que resuelve los problemas porque los convierte en oportunidades. Es decir, al final todo se reduce a un estado de la mente. Cuanto más claro estés, cuanto más orden mental tengas, vas a tener más rumbo. Y cuanto más rumbo tienes, más sabes hacia dónde vas. Y cuanto más sabes hacia dónde vas, algo que yo, por ejemplo, aprendí, que Bob enseñaba y que creo que además se lo aprendió de Il Nightingale, porque Il Nightingale tenía algo también muy, muy característico y era una persona con una mente muy ordenada. De hecho, él se preparaba cada noche las acciones que iba a hacer al día siguiente, que le llevaban a su objetivo. Fíjate qué orden mental, ¿no? Pues yo lo que te puedo decir es que al final, cuando tienes ese orden mental, te vuelves a ser una persona con esa capacidad
de resolver los problemas, porque al final te conviertes en una persona orientada al proceso y no a los resultados. Y cuando te orientas en el proceso es cuando eres capaz de, si ves que el paso que estás haciendo no te está llevando hacia donde quieres ir, ¿qué haces? Lo redireccionas. Pero para eso necesitamos tener claridad, orden. Necesitamos ser mentes ordenadas. Si somos mentes confusas, No vamos a ningún lado. no vamos a ningún lado, y creo que una mente confusa, si logra éxitos, son muy efímeros y no son constantes en el tiempo, ¿sabes? Duran poco. Muchas personas dicen que ellos a la hora de resolver problemas o invocan realmente a su creatividad, ¿no? La Mm. pregunta que te quiero hacer es, bajo tu punto de vista o tu experiencia, ¿qué Mm. papel juega la creatividad para resolver los problemas? Yo considero que es básico, pero por algo que para mí es la razón, y es que no olvidemos que somos seres creativos, con lo cual si somos seres creativos y tenemos capacidad de crear, las personas que tienen éxito no compiten, crean, no Mm. compiten, colaboran, no compiten, suman, multiplican. Entonces, para eso hay que tener una mente totalmente abierta a crear y a innovar, porque al final, fíjate qué interesante, cuando tú te conviertes en una persona que no, tu estado mental no es de carencia, que tu estado mental no es de falta esto, de ausencia de, sino que es una mente, un estado mental de que entiendes que la vida totalmente tiene para todo el mundo suficiente e infinito, dejas de competir, dejas de estar desde el plano de tengo que competir porque me voy a quedar sin eso. No trabajas desde ese lugar, trabajas desde el lugar de voy a crear, voy a poner sobre la superficie mi creatividad porque soy un ser creativo. Claro, cuando haces ese chip, cuando haces ese, creo que a veces es un clic que tienes que hacer, ¿no? Puede que no lo hagas inmediatamente, evidentemente, para poder hacer esto tienes que hacer algo antes previo que es autoconocimiento. Si quieres convertirte en una persona que innova, si quieres convertirte en una persona que realmente expresa su creatividad para resolver problemas, para avanzar, para poner sus negocios a otro nivel o los asuntos de su vida a otro nivel, lo vas a tener que hacer desde otro lugar. No en lugar de competir, no en lugar de tengo que quitar esto a otro para quedármelo yo porque me voy a quedar sin. No, ese no es el lugar de la gente que logra lo que quiere o que tiene éxitos constantes en la vida, ¿no? Por lo tanto, yo creo que aquí está la diferencia. Convertirte en una persona que deja de competir y se centra y se focaliza en crear, en sacar su creatividad, porque todos somos seres creadores, todos. Todos venimos con la misma dotación de ser y todos tenemos facultades creativas en nosotros. La cuestión es si las desarrollas o no. La cuestión es si realmente las conoces o no, porque claro, también es verdad que uno de los, creo que, denominadores comunes de la gente que fracasa es que no se conoce a sí misma. No hay ese autoconocimiento, ¿sabes?, de uno mismo. Claro, si no te conoces y siempre estás pensando que toda la causa de todo está fuera, ya no estás empezando bien. En cambio, cuando te conoces, cuando hay ese entendimiento de ti y entiendes quién eres, cómo funcionas, cómo crear ese estado mental en ti de orden, de claridad, de que al final el rumbo te va a llevar a hacer un paso y otro, hacia ese lugar que quieres llegar, es cuando evidentemente sucede. Yo sí creo que hay una competición en esta vida y que debe de haberla, y es con nosotros mismos. Yo creo que debemos de competir con nosotros mismos para ser mejores cada día. Sí, yo creo que lo que pasa es que muchas veces la palabra competición, como tiene una connotación negativa, yo no la utilizo, ¿no? Yo utilizo más el que yo lo que sí que sé es que quiero cada día ser más en mí. Entonces yo me pongo como ese reto para mí diario, de decir, yo sé que puedo ser más en mí
puedo dar más de mí y puedo ofrecer más de mí, ¿no? Evidentemente, en este caso, la competición que hablas tú es una competición sana, porque tú hablas de cada día sacar lo mejor de ti. Claro, cada día aprender nuevas habilidades Cada día. dentro del área que quieras hacer, cada día ser mejor, ser más humilde, ser más paciente y sobre todo ser más respetuoso contigo mismo, porque muchas veces no somos respetuosos con nosotros mismos. Y creo que esa es una de las claves, ¿no? de todo de este juego llamado vida, ¿no? Otra Sí. de las cuestiones que te quería preguntar y considero que es muy importante es que las personas cuando llegan a un problema se bloquean, no Mm. saben por dónde afrontarlo. Decías anteriormente que Nightingale todas las noches planificaba lo que tenía que hacer al día siguiente. Y yo Sí. te pregunto, ¿hay alguna forma de planificar o ver cómo podemos afrontar un problema? A ver, lo de planificar por un lado, ¿no? Por ejemplo, el ejercicio que él hacía y que lo compartía Bob, que aparte me parece que siempre el Nightingale llevaba una hoja aquí en el bolsillo de la chaqueta, como antes se vestía mucho con traje y esto, me parece que había un bolsillo aquí. Y se lo enseñó porque Bob le hizo la pregunta de, oye, pero a ver, ¿cómo gestionas tú el tiempo? Y el Nightingale le contestó, el tiempo no se puede gestionar. Puedes gestionar las actividades y acciones que haces, pero el tiempo es el que es. Todos tenemos 24 horas al día. La cuestión es qué haces tú con ese tiempo. Entonces él le explicó que cada noche se ponía en una hoja, que era la hoja que llevaba aquí, supongo que es la que le enseñó, una libreta, me parece que eran 5 acciones que él planificaba ya, que iban en la línea, ¿no? En la línea de lo que él quería lograr. Y una acción no pasaba a la segunda acción hasta que no terminaba la primera. Y para él esto es lo que decía, no planifico las acciones, no el tiempo. La cuestión es qué haces con el tiempo que tienes. Porque fíjate, todos tenemos las mismas horas al día, pero porque hay gente más efectiva y gente menos. No es una cuestión de tiempo, es una cuestión de cómo tú te organizas y lo que decías tú antes, ¿no? Conociéndote mejor a ti mismo, siendo respetuoso contigo, es decir, una persona, por ejemplo, que no lo hace esto, que no quiera empezar a hacer algo muy grande de repente. Yo siempre digo que hay que empezar haciendo cosas, pasos que para ti no te resulten eh, una gran sacudida, que te sacudan un poco, pero no mucho porque a lo mejor abandonas. Pero lo que sí que puedes hacer es cada noche, antes de acostarte, pensar, ok, ¿cuáles son aquellas acciones que mañana podría hacer que están en la línea, ¿no? De mi objetivo, de mi meta o de lo que yo quiero lograr, ¿no? Y las apunto. Y mi compromiso es que al día siguiente empezaré por la primera y no pasaré a la segunda hasta que no haya terminado la primera. Y aquí además vas a ejercitar algo, vas a desarrollar la disciplina. La disciplina tiene mucho que ver con darte una instrucción a ti mismo y seguirla. Mm, Y para eso tiene que haber un compromiso. Y tú sabes que yo muchas veces digo esto, ¿no? De que hay una gran diferencia entre estar comprometido y estar interesado. Cuando estás Vale. interesado, claro, cuando estás interesado haces lo que te conviene, ¿eh? Pero cuando estás comprometido haces lo que haga falta. Y esa es la clave, ¿no? Que Napoleón Hill decía de quemar los barcos, ¿no? Total. Pero tú fíjate, si tú piensas ahora en alguien que tiene éxito en la vida, tú sientes el compromiso que tienen, ¿no? Con ellos mismos. O sea, Sí. eso se ve. Y además hay una cosa importante, no tienen prisa. Por eso ese éxito llega cuando menos te lo esperas. Ahora, por ejemplo, hay un señor que es un doctor que sale en redes sociales y habla de la supraconciencia y todo el mundo está diciendo, este hombre, qué sabiduría, qué éxito está teniendo, ¿no? Ha llegado su momento. Se llevó años y años y años practicando, practicando, practicando en silencio y ahora Mm. todo el mundo lo escucha o lo valora. Pero todo tiene un porqué. Y aparte, fíjate, el caso de la persona que comentas, ¿no? Es la suma de. Claro, El éxito siempre es la suma, no es una única cosa. Porque tener éxito tiene que ver con crecer y avanzar también. Entonces, para que crezcas y avanzas, ¿no? Tienes que caminar. efectivamente. Tienes que caminar y sin miedo, además. Y sin miedo. Y si aparece el miedo, caminar con miedo. O ¿Mm? sea, el miedo aparece, pues lo agarras de la mano y te pones a caminar con él.
Y le dices, pues nos vamos a meter juntos en esta aventura que es vivir, porque al final vivir es una aventura. Todo depende de cómo te la quieres tomar tú. Para finalizar, tengo dos preguntas. La primera es, no estaba en el guión de lo que hemos hablado previamente, pero como has trabajado con vos muy de cerca, es una pregunta personal que tengo, ¿no? Mm. ¿Cuáles eran los hábitos o rutinas, mejor dicho, de Nightingale, ¿no? Y la segunda pregunta es, ¿qué le aconsejarías a los oyentes de ver o leer de Nightingale y qué punto en concreto? En cuanto a los hábitos, claro, yo los que Bob explicaba que él tenía, yo creo que algunos sí que los heredó y se los enseñó Will Nightingale, por ejemplo, era el de levantarse temprano. Y esto creo que es algo común. No lo he escuchado solo de ellos. Si te fijas, muchas de las personas que son hoy en día para nosotros referentes se levantan temprano. ¿Por qué? Porque preparan su día, pero preparan su mente, ¿no? Y eso es algo que, por ejemplo, Bob decía que él tenía un estudio que se había construido anexo a su casa y él muchas veces decía que él estaba ya a las 4:30 de la mañana ya, pero además vestido, o sea, no en pijama, no, se había ya arreglado, ¿no? Porque algo que me gustaba que Bob siempre decía es vístete cada día para el éxito. Y esto se me quedó grabado a mí, ¿no? Porque pensé, wow, qué importante, porque al final yo me presento al día como el día quiero que me reciba, yo también tengo que recibirlo, ¿no? Porque a veces siempre decimos, no, el día me tiene que recibir, bueno, ¿cómo lo recibes tú? Entonces, uno de los hábitos es esto, levantarse temprano, porque aparte hay silencio y ese momento es para ti. El segundo hábito es meditar. Tiene que haber esos 5 o 10 minutos o 15 de meditación en los que estés conectado contigo, con tu sabiduría interna, en los que estás tú contigo mismo, ¿no? Y aprovechar esa meditación para visualizar. La visualización, ya lo hemos comentado muchas veces, es esa herramienta que nos sirve para canalizar el poder que nos rodea, ¿no? Con la visualización canalizamos y plantamos en nuestra mente esa imagen de lo que queremos, ¿no? Con más claridad, con lo cual visualizar y otra, evidentemente, escribir tu objetivo, y eso es algo que también lo recomiendo, y escribir afirmaciones que te resuenan y que van en la línea de eso que quieres lograr, no porque alguien te ha dicho que lo hagas. Las afirmaciones no dejan de ser una manera de que vayas sugestionando tu mente subconsciente hacia dónde quieres ir, ¿no? Con lo cual, yo creo que bueno, que esto sería, de hecho son los que practico yo también, con lo cual, y los que yo también siempre recomiendo a todo el mundo, ¿no? Que la gente se acostumbre a hacer esto, porque cuando te acostumbras es tu hábito y tu hábito acaba siendo tu forma de ser. Y tu forma de ser te acaba llevando a un estilo de hacer. Y un estilo de hacer te acaba llevando a unos determinados resultados, ¿no? Entonces esto creo que ayudaría. Y en cuanto a Will Nightingale, a ver, yo lo que más, todo esto claro lo conocí a través de Bob, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo que yo estuve no sé cuántos días, creo que estuve como 90 días escuchando. Will Nightingale tiene, bueno, no sé ahora en qué formato está, ¿no? Pero yo me acuerdo que lo saqué porque me parece que nos dieron acceso a un enlace, pero él tiene como un audio que se llama, espérate, se me ha ido santo al cielo. Ay, ahora se me ha ido santo al cielo. El de su libro no es, ¿no? No, es, Dios mío, mira que lo tengo aquí y de hecho estoy escuchando hasta su voz, estoy escuchando su voz, porque se llama, el secreto, no, espérate, ¿cómo es? ¿Secreto más extraño del mundo? No, de hecho habla de la actitud, la palabra mágica, Ah, la palabra. la palabra mágica. Y está en audio, creo que se puede encontrar yo porque lo tengo grabado, yo lo escucho en inglés porque lo tengo grabado de un enlace directo, ¿no? De cuando yo estuve estudiando en la escuela de Bob, pero me parece que existe esto, que la gente lo puede encontrar. Si esto lo escuchas durante 90 días, que son 3 meses,
te vas a dar cuenta que vas a empezar, tus pensamientos van a empezar a estar en otro nivel. Porque creo que dura, no sé si en 15, 20 minutos. 25 minutos, lo estoy viendo aquí. Ah, lo tienes aquí, ¿no? Ah, No, esto es algo que Bob explicaba que él se lo ponía en el coche, que él llevaba una especie de mini tocadiscos de estos de ir, no sé, debería ser uno de estos de portátil, y lo escuchaba y una y otra vez, una y otra vez. Y yo esto me acuerdo que lo estuve escuchando durante 90 días. Y interesante. es brutal, la palabra mágica. Es Pues mira, no, increíble. Dime, no lo he hecho y lo voy a hacer. es increíble. 90 días. Escucha esto cada día. Lo puedes escuchar. Yo lo que hacía es que como yo me gusta mucho pasear y yo más o menos tengo unos 25 30 minutos caminando desde mi casa al centro, de donde vivo, me lo ponía. Salía de casa y estaba con la voz de Ian Nightingale y llegaba hasta el centro. Y es Mm. increíble porque de verdad, y yo sé gente que lo ha hecho esto también, y bueno, piensa que aquí lo que estás haciendo, estás repitiendo, estás reprogramando tu mente. La verdad es que sí, la verdad es que sí, las está reprogramando, pero de verdad. Y de verdad lo recomiendo esto. Muy Pues, efectivo. señores, ya saben, les vamos a dejar en la descripción de este vídeo el enlace a este vídeo que dice Angélica y escúchenlo y ya nos dirán en comentarios. ¿Lo has Muchas gracias, encontrado en Angélica. castellano? ¿Tú? ¿Lo has encontrado? ¿Lo has Sí, lo tengo encontrado? aquí, lo Ah, tengo aquí. vale, porque yo en castellano no lo he escuchado nunca, lo he escuchado siempre en inglés. Está en castellano. Ah, muy bien. Lo tengo aquí, en español, además. La Así palabra que mágica. lo voy a poner en los comentarios para que Vale. las personas puedan escucharlo y seguirlo. Muchas gracias, Angélica. Nos vemos en el siguiente programa en donde vamos a hablar de el paradigma, de algo que Bob Proctor tiene un libro. Venga.